Bienvenidos a la clase de crecimiento y de crecimiento exponencial. La frase del día de hoy es: si no persigues lo que quieres, nunca lo tendrás. Si no vas hacia adelante, siempre estarás en el mismo lugar. Primero voy a comenzar explicando lo que es crecimiento exponencial. El crecimiento exponencial se define cuando algo crece mucho y muy rápidamente y se expresa de la siguiente manera. Se expresa, como ustedes ven aquí, como una potencia, donde X, que es mi potencia, es muy importante, es el tiempo, y A, que es mi base, ¿cierto?, es un número mayor a 1 en el caso del crecimiento exponencial. También podemos definirla, ¿cierto?, como la función del tiempo, que es X, es igual, ¿cierto?, a A elevado a X. Dicho esto, ¿cómo encuentro A? A debemos encontrarlo dependiendo del ejercicio. Si el ejercicio me habla de un crecimiento que se duplica, A sería 2. Si me habla que se triplica, A sería 3. Y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, un ejemplo, ¿cierto?, de un crecimiento exponencial de algo que pasa hoy en día es el coronavirus. El coronavirus, ¿cierto?, es un virus que se transmite a personas y se va transmitiendo, va creciendo. Entonces, vamos a ver el primer ejemplo para poder entender de mejor manera. El ejemplo 1 dice: un grupo de especialistas en Chile está analizando un nuevo virus. Ellos consideran que la propagación de este virus es muy rápida, debido a que su propagación se duplica cada hora. Y las preguntas me dicen: ¿cuánto tiempo tardará en contagiar a 128 personas? Y la segunda, transcurridas 18 horas, ¿cuántos enfermos habrá? Primero, debemos recordar que la función exponencial se define de la siguiente manera, ¿cierto? El tiempo no sabemos, tenemos que probar en muchos tiempos, pero nuestra potencia acá nos está diciendo que se duplica cada hora, o sea, el tiempo va a estar dado por hora y A va a ser 2, o sea, 2 elevado a X, ¿cierto? Y debemos comenzar realizando una tablita como la que yo puse en este costadito. El tiempo en horas, porque me lo dice el ejercicio, y puse la cantidad de contagiados, siento que se van propagando el virus, y la potencia relacionada. Voy a explicarlo de una mejor manera. Esto quiere decir que una persona va a contagiar, si se duplica, a 2 personas, o sea, la primera hora. A la segunda hora, estas personas van a duplicar su contagio, o sea, van a contagiar a 2 personas más. Y así sucesivamente. Por lo tanto, a la primera hora vamos a tener 2 contagiados, en la segunda hora vamos a tener 4 contagiados. Y, ¿cierto?, en la hora 0 vamos a tener 1 contagiado. Dicho esto, vamos a completar nuestra tablita. O sea, que en el tiempo 0 va a haber 1 contagiado. ¿Cómo podemos escribir en potencia? 2 elevado al tiempo 0. En la segunda hora, en la primera hora, 2 elevado a 1, 2 personas contagiadas. La segunda hora, 2 elevado a 2, 4 personas contagiadas. Tercera hora, 2 elevado a 3, 8 personas contagiadas. Cuarta hora, 2 elevado a 4, 16 personas contagiadas. Y quinta hora, 2 elevado a 5, 32 personas contagiadas. Después de esto, les recomiendo que realicen su gráfico. ¿Para qué? Para que ustedes se vayan dando cuenta. Voy a borrar esto. Para que se vayan dando cuenta cómo es gráficamente la función exponencial. Es de esta manera. Quiere decir que a las 0 horas tengo 1 contagiado, ¿cierto? Y así sucesivamente, como dice mi tablita. A las 3 horas dice que tengo 8 contagiados y a las 5 horas 32. Entonces, de esta manera crece un gráfico de una función exponencial. Siempre hacia arriba, crecimiento, ¿cierto? Va de muy poquito a mucho y va creciendo muy rápidamente. ¿Cómo yo respondo la primera pregunta que me dicen cuándo hay 128 personas? Usted debe seguir haciendo su cuadrito. Vamos a probar cuando hayan pasado 6 horas, o sea, 2 elevado a 6. Y 2 elevado a 6, ¿cierto? A mí me da un resultado de 64. Van a haber 64 personas contagiadas. Y cuando pasen 7 horas, 2 elevado a 7, van a haber 128 personas contagiadas. Entonces mi respuesta sería que ¿cuándo van a haber 128 personas contagiadas? A mis 7 horas, ¿cierto? O sea, transcurrida
7 horas. Vamos a escribir acá, 7 horas, ¿cierto? Y ahora me están preguntando que pasada 18 horas, ¿cuántos enfermos van a haber? Nosotros dijimos, ¿cierto?, que nuestra potencia relacionada es 2 elevado a x. En este caso tenemos 2 elevado a 18, ¿cierto? Porque me dicen 18 horas. Y a mí, 2 elevado a 18 me da un resultado de 262.144. O sea, que transcurrida 18 horas van a haber 262.144 personas contagiadas. Miren la diferencia. A las 7 horas solo hay 128 y a las 18 horas ya hay 262.144. Esto es un crecimiento exponencial, algo que crece muy, muy rápidamente. Vamos a ver otro ejemplo. Ejemplo número 2. El crecimiento demográfico de una población de bacterias está modelado por una función exponencial de la forma. Considerando que ya hay 100 bacterias previamente. En el ejercicio anterior teníamos una persona anterior y ahora tenemos 100. Entonces, ¿qué dice nuestra pregunta? ¿Cuándo habrán 6.400 bacterias? Y después de pasadas 9 horas, ¿cuántas bacterias habrán? O sea, primer paso, ¿cierto? Realizar nuestro grafiquito, ¿cierto? Nuestra tablita. Ahora vamos a rellenar nuestra tabla. Primero, tenemos nuestra potencia que también está creciendo doblemente, pero ¿qué significa P? P es mi cantidad inicial, o sea que en el tiempo 0 hay 100 bacterias. ¿Y cómo lo representamos en una potencia? 100 por 2 elevado a 0, o sea, 100 por 1, 100. Transcurrida una hora, ¿cuántas bacterias van a haber? Las 100 que están al principio, pero 2 elevado a 1, o sea, 100 por 2, 200 bacterias. A transcurrida 2 horas van a estar las 100 bacterias del principio, pero 2 elevado a 2. O sea, que vamos a tener 400 bacterias. Y así sucesivamente, ¿cierto? Vamos a llenar el cuadrito de manera más rápida. 800, después tengo 1600 y después 3200. ¿Ya? O sea, este sería 100 elevado por 2 elevado a 3. 100, ¿por qué se pone 100? Porque es mi cantidad inicial. 2 elevado a 4 y 100 por 2 elevado a 5. Recordar que aquí me dan la función y me están diciendo ya que mi potencia es 2 y que el tiempo es t, por lo tanto no teníamos que pensar qué potencia era, ¿cierto? Ya nos están diciendo. Entonces 6400 debemos seguir. Vamos a poner acá. Cuando es 6, o sea, tenemos 100 por 2 elevado transcurrido 6 horas, ¿cierto? Me da 6400. Y aquí encontré mi valor. Usted debe seguir su tablita hasta que encuentre su valor, ¿ya? Sí o sí su valor va a estar en su tablita. O sea que, ¿en cuánto tiempo habrán 6400 bacterias? Transcurridas 6 horas. Y en la pregunta 2, que es mucho más fácil porque ya me piden el tiempo y nosotros sabemos que tenemos 100 bacterias de un principio por 2 elevado en este caso a 9, que sería mi tiempo. A mí me dio un valor de 512.000 bacterias. O sea que transcurridas 9 horas van a haber 512.000 bacterias. Y si usted no lo entendió en su tablita, puede graficarlo y se va a dar cuenta que es un crecimiento exponencial. O sea, cuando yo pasé 5 horas, ya habían 3.200 bacterias. ¿Ya? Así, chiquillos, es como deben realizar este tipo de ejercicios. Siempre hacer su tablita, ¿ya? Y buscar el número que le están pidiendo. Y cuando nos encontremos que nos dan el tiempo, reemplazar, ¿cierto?, nuestro exponente. Es muy importante que usted encuentre su potencia relacionada, ¿ya? Eso es lo principal. Que si no se la dan como acá, que se la daban en una función, se la van a dar como en el ejemplo 1. Escrito. Doble, sabemos que es base 2. Triple, base 3, etcétera.